Busquemos en esta mañana en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes, Señor. Gracias porque tú cada día nos alimentas, nos fortaleces con tu palabra. ¿Qué haríamos, Señor, sin ti? ¿A dónde iríamos sino a ti? Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Te pedimos en esta mañana que nos hables con el poder de tu Santo Espíritu, y que no sean mis palabras en mi boca, Señor, sino las tuyas en mi boca para este pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy quiero comenzar con todos ustedes, toda la iglesia, a estudiar la carta de Primera de Pedro. Esta carta de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 64-65 de nuestra era. Fue una carta que fue escrita a cristianos que estaban sufriendo, cristianos que estaban siendo atribulados, y es aquí, a través de esta carta, en donde Pedro les explica a los cristianos de cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos percibir el sufrimiento. Todos nosotros sabemos, y ahora más en Cristo, que en este mundo hay sufrimiento. Seas tú cristiano o no seas cristiano, vas a sufrir. ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades, hermanos? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo que ha sido contaminado por el pecado, en donde el hombre se ha apartado de Dios. Las cosas que pasan en este mundo, los sufrimientos que pasa el ser humano, no es culpa de Dios. Es precisamente por la pecaminosidad humana. Aquí Pedro escribe esta carta para explicar a los cristianos de cómo se debe percibir el sufrimiento con una correcta perspectiva de la palabra de Dios. Aquí en esta carta se nos explica por qué sufren los hijos de Dios. Y esta carta tiene un mensaje central a nosotros, la iglesia. ¿Y cuál es este mensaje central e importante? Es que tengamos esperanza. En medio de este sufrimiento, en medio de tantas pruebas, en medio de tantas dificultades, hay esperanza. Hay esperanza. Y esto es lo que básicamente dice aquí el apóstol Pedro: tengan esperanza. El Dios de la Biblia, el Dios al cual nosotros hemos creído, convertirá nuestro lamento en baile. Convertirá
y desatará tus cilicios en alegría, desatará tus cadenas. No hay mal, como dice un adagio popular, que demore 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por más grande que sea tu problema, por más difícil tu situación, no es para siempre. Tenemos esperanza. Y esta esperanza, como dice Pedro aquí en este mismo capítulo, es una esperanza viva. En un Dios que no está muerto, sino en un Dios vivo. Nuestra esperanza está en la palabra del Señor. Es una palabra viva y eficaz. En Primera de Reyes capítulo 1, en cierta ocasión el rey David dijo: Dios me ha librado de todas mis angustias. David fue un hombre atribulado, fue un hombre que sufrió mucho, pero él descubrió algo, y es que en medio de los sufrimientos y de las dificultades, Dios siempre los sostenía y los sacaba adelante. Por eso, hermanos, por más difícil que se ponga la situación en tu vida o en mi vida, no nos desanimemos, no nos tiremos a morir, no nos desesperemos, no nos afanemos. Hermanos, confiemos en el Señor, descansemos en Él, descansemos en su palabra, en sus promesas, porque Él, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Él nos ha prometido sostenernos y sacarnos adelante. Cuando ya tú no ves nada, ves todo tinieblas, ahí viene ese rayito de luz, en medio de tantas tinieblas, que es el mismo Señor y su palabra que te dice: hijo mío, estoy contigo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: no tengan miedo, no se desanimen, porque yo he vencido al mundo. Y también en Mateo 28, miramos nosotros, antes de ascender a los cielos, Él que dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos amenazadores, con todo lo que está pasando mundialmente, aquí en Colombia también, sin contar lo que pasa en nuestras vidas. Realmente estamos viviendo tiempos duros, pero no nos olvidemos que nuestra esperanza no está en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Que nuestra esperanza está en la palabra del Señor. Y eso es lo que Pedro quiso decirles a esta iglesia, que estaba siendo atribulada. Mire, la iglesia en el año 60, 65 después de Cristo estaba siendo tan perseguida por un loco, esquizofrénico, autoritario llamado Nerón. Por el César llamado Nerón. Nerón era un hombre loco. ¿Sabes lo que hizo Nerón? Por allá en el año 64-65 estaba en el jardín de su palacio y miró a Roma. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Nerón? Quemar a Roma. Vayan, incendien a Roma. Y mandó a sus soldados a quemar a Roma porque le dio la real gana. Y le echó la culpa a los cristianos. Y se desató en el año 64-65 una persecución terrible en contra de los cristianos y una matanza. Mataron muchos cristianos a raíz de ese acontecimiento. Y a esos cristianos es que va dirigida esa carta en ese momento, en ese contexto histórico. Y va dirigida a nosotros, que estamos viviendo también tiempos difíciles. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, maestros en las iglesias, desastres naturales,
Cada vez todo esto va aumentando más y más cuando se acerca la venida del Señor. Pero no debemos nosotros sorprendernos ante estas cosas, porque ya el Señor Jesús lo profetizó, así como también los profetas en el Antiguo Testamento, que vendrían tiempos difíciles, hermanos, y esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor me llevó a estudiar esta carta de Primera de Pedro. Vamos a empezar a estudiar versículo por versículo esta hermosa carta. Espero que aprendan mucho, traigan Biblia, libreta, espero que aprendan ustedes. Es una palabra que va a alimentar sus almas, que va a alimentar tu espíritu, que te va a fortalecer, porque lo que viene para la iglesia es más duro de lo que está viviendo ahora. Lo que viene para este mundo es difícil. Y por eso debemos estar preparados. Hermanos, nosotros los cristianos no tenemos una esperanza muerta. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo, para una esperanza viva. Dios nos hizo nacer de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque nuestra esperanza no está en un Jesús que quedó en una tumba, sino en un Jesús que resucitó. Por eso es una esperanza viva, porque Él vive, está a la derecha de Dios Padre, y su palabra vive también en nuestros corazones. Su Santo Espíritu está en nosotros. Por eso, hermanos, debemos entender que nuestra esperanza es una esperanza viva, y por causa de la fe y la esperanza que tenemos, estamos nosotros firmes en el Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios. Nosotros hemos creído en Dios, en el Señor, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en ¿quién? Nuestra fe y esperanza no es en nosotros mismos, no es en el nuevo presidente que va a venir. Ay, que quede Petro, que quede Rodolfo, el viejito. Nuestra esperanza no está en ningún hombre. ¿Está en quién? Nuestra fe y esperanza están en Dios. Dios le resucitó al Señor de los muertos, a Cristo, para que nuestra fe esté puesta en ¿quién? En el Señor, porque así como Dios resucitó a Cristo, así también nos resucitará a nosotros, hermanos. Usted y yo, es probable que muramos si Cristo no viene antes y nos arrebata. Pero no vamos a quedar en esa tumba, hermanos. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Por eso nuestra fe y esperanza es en Dios. Porque así como Dios resucitó a Cristo, también nos resucitará un día, hermanos. ¿No les parece una promesa hermosa? Es una promesa preciosa. Ahora usted está enfermo, puede que tenga sus achaques, sus cosas, ¿cierto? Pero ese cuerpo de humillación un día ya no estará. Tendrás un cuerpo de gloria resucitado. Hermanos, tenemos una esperanza que tiene vida. Y nos damos cuenta que para tener vida es porque nos vivifica esa esperanza.
y que por tener vida tiene que crecer, porque cualquier organismo vivo en el universo tiene que crecer. Y si esa esperanza es viva, va a crecer y se va a hacer más fuerte en el Señor. Hermanos, Pedro aquí le llama a los cristianos como expatriados. Miren lo que dice 1 Pedro 1. Comencemos, 1 Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Esta carta fue escrita a personas que estaban expatriadas, es decir, que estaban como extranjeros en otros lugares. Porque era tanta la persecución que se había dado que muchos cristianos en Jerusalén, en Judea, en Samaria tuvieron que salir a otros países, a otras naciones, sin nada, hermanos. Los cristianos del primer siglo salían sin nada, desheredados, porque los judíos que creían en Jesucristo, y aún se sigue viendo, un judío que dice creer en Cristo lo desheredan, lo sacan de la familia. Ellos salían sin nada, con la ropa puesta nomás, la que tenían puesta, pasando necesidades, pasando sufrimientos, pero esos sufrimientos, esas necesidades eran por causa del Señor. Pero Pedro le dice en esta carta: tengan esperanza, porque nuestra esperanza es vida. Hermanos, usted y yo también somos expatriados, porque usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo estamos de paso. Por eso la palabra aquí expatriados dice, es la palabra paratidemus, que significa extranjero, viajeros, las personas que van de paso por un lugar nada más. Así estamos nosotros de paso por este mundo. Por eso no se aferre al mundo. Ay, mi casa, mi perro, mi gato, mi perico, mi moto, mi carro. Ahora, hermano, todo eso va a quedar aquí. Si usted se muere, ¿se va a llevar algo? ¿Ah? Su ropita, ¿se va a ir con algún equipaje? ¿Cierto que no? Usted no se lleva nada, hermano. Por eso no viva para las cosas de este mundo, viva para el Señor. Porque cuando usted se muera, usted sencillamente se va a presentar así tal cual, como tú eres, desnudo delante del Señor. ¿Y qué hiciste en la vida? ¿Viviste para Dios dándole gloria o viviste para ti mismo, para este mundo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Ah? Hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos, somos viajeros. En el capítulo 2, versículo 11 lo vuelve a llamar de la misma forma, amados. Dice amados nuevamente, porque nosotros somos amados de Dios, porque nosotros somos personas que Dios nos ama y que debemos saber que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Todos nosotros, hermanos, somos peregrinos. No se olvide eso, estamos de paso. En Juan 17, versículo 16 dice, somos y estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por esta causa, el mundo nos va ¿a qué? A rechazar. Nos va a ver como raros. Dice Pedro 4:4, a estos les
Parece cosa extraña que ustedes no participen de las cosas de este mundo en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Cuántos nos ultrajarán? Nos atacarán por seguir a Cristo, por no ser como ellos. ¿Qué mira usted en el mundo, hermano? ¿Qué mira usted? La gente trabaja para comer, come para trabajar, vive para el dinero, ¿cierto? Y piensan en dos cosas principalmente: dinero y sexo. En eso gira el mundo. Placeres, cosas materiales, como si se fueran a quedar aquí en la tierra. Hermanos, nadie se va a quedar aquí en la tierra ni se va a llevar nada. Por eso tenemos nosotros que vivir para el Señor y nunca vivir para los deleites de la vida ni para las cosas materiales. En Primera de Pedro vamos a descubrir, en segundo lugar, por qué tenemos también tanta persecución. El sufrimiento, hermanos, forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida. Dios usa ese sufrimiento de nosotros, la persecución, los malos entendidos de las personas, para formar nuestro carácter y así aprender a sufrir juntamente con Jesucristo. Detrás de los sufrimientos que nosotros pasamos está la mano de Dios obrando en nosotros. Por eso no se queje. Que esta enfermedad, que este problema económico, que este problema en el matrimonio, que mi separación, etcétera, etcétera. Detrás de todo eso está el Señor obrando. Por eso nunca se queje. Nunca reniegue contra Dios. Más bien resista. Tenga paciencia. Pídale al Señor que lo fortalezca. Pídale al Señor que le ayude, pero nunca tire la toalla, permanezca siempre firme, creyendo en el Señor, creyendo en Él. Pedro dice en esta carta que el sufrimiento del cristiano siempre lo llevará a una gloria mayor. Mire lo que dice 1 Pedro 5:10. El sufrimiento del cristiano lo llevará a una gloria mayor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿A qué nos llamó el Señor? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermanos. ¿Saben qué es lo bueno? Que los padecimientos no son para siempre. Es por un momentico. Después de haber padecido por un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Que el Señor nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. ¿Para qué son los sufrimientos en la vida del cristiano? Para perfeccionarnos, hermano. Dios nos está perfeccionando a través de los sufrimientos. Dios nos está afirmando, haciendo más fuerte y estableciendo más en su reino, hermanos. Cuando pasamos pruebas y dificultades, nos hacemos más fuertes. Nuestra fe se hace más grande. Eso es lo que pasa, hermano. A veces no entendemos por qué Dios permite tantas cosas que a veces son tan desagradables en nuestra vida, pero eso, aunque usted no lo entienda o yo no lo entienda, es amor de Dios. Dios obra de tal manera que todo lo que pasemos nos ayuda bien. Recuerde lo que dice Romanos 8:28. Que todas las cosas para los que amamos a Cristo nos ayudan a bien. Esa enfermedad, ese problema económico, esa separación en tu matrimonio, problemas con tus hijos, te va a ayudar a bien. Todo eso te está humillando, te está llevando al Señor, te está formando en ti el carácter que Dios quiere ver. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo sufrió, padeció
Usted y yo no vamos a salvarnos de esa. Todos vamos a tener que padecer, hermanos. Y cuando Dios pone a un cristiano bajo en horno de fuego, es para prepararlo para una bendición. Siempre para prepararnos para una bendición, pero para una bendición mayor. Si usted está pasando una prueba, una dificultad, es porque Dios lo está evaluando para promoverlo. Digan ustedes que son estudiantes. Si usted quiere pasar la materia en el año o quiere pasar el año, ¿qué tiene que hacer usted? Aprobar las pruebas, los exámenes. Porque si usted no aprueba los exámenes, ¿qué pasa? Se quedó en primero de primaria, se quedó en 10º grado, o se quedó en segundo o tercer semestre. No pasó. Pero ¿saben algo? Y es que Dios nunca pone una prueba más allá de la que podamos soportar. Es decir, todas las pruebas y tentaciones que pasamos nosotros no van más allá de nuestras fuerzas. No es algo sobrehumano. No es una evaluación o una prueba que no puedas resolver. Si no la pasas es porque no estudiaste. Es como el profesor que te pasa un examen porque él sabe de que tú vas a poder responder ese examen, pero si no lo respondes es porque no estudiaste. Pero la asignatura se te dio la información. Ya sé, muchos cristianos reciben la información aquí, pero cuando vienen los exámenes de Dios se rajan porque no se prepararon. No se prepararon. Eran distraídos en otras cosas, haciendo otras cosas, no buscando a Dios en oración, no buscando a Dios en su palabra, no permaneciendo en Él, como el pámpano va unido a la vid. Cuando uno permanece unido al Señor, cuando nosotros permanecemos unidos a Él, vamos a mantener ese verdor y vamos a producir fruto. No vamos a tener vidas secas, marchitas. Y cuando vengan las pruebas, las dificultades, usted va a resistir y va a pasar las pruebas. Y una vez que usted pase las pruebas, el Señor derramará más y más bendiciones para usted. Más bendiciones, hermano. Más y más y más. Así que cuando venga una prueba, no sé qué, dele gracias al Señor, porque eso significa que viene una bendición mayor para tu vida. Amén. Y eso es lo que vamos a estudiar en este libro. Todo eso, estoy haciendo un pequeño resumen de todo lo que vamos a ir mirando en el desarrollo de este libro. ¿Qué vamos a mirar también? El sufrimiento forma parte de la vida de todo ser humano. Eso vamos a mirar también. Está acá. Cristianos y no cristianos. Pero el único problema de que no seas cristiano y sufres es que cuando vengan los problemas te vas a desesperar, vas a quererte suicidar y vas a querer refugiarte en las drogas, en el alcohol, en el amor de los hombres o de las mujeres. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, cuando vienen las pruebas y las dificultades, ¿qué debemos hacer? Ir a la disco, pegarse una movida de esqueleto y tomar, y vida, para olvidarse de todo. ¿Cierto que no? ¿O te vas a refugiar en las drogas? No. Un cristiano, un verdadero cristiano, ¿qué hace en medio de las pruebas y las dificultades? Se va en lo íntimo a orar al Señor, a clamarle, a pedirle, porque sabe que su Dios está ahí y que ese Dios es bondadoso, es fiel. ¿Qué hace usted en medio de las dificultades? ¿A dónde corre usted? Ojalá sea Cristo. Amén. Que sea Cristo, un hijo de Dios
corre al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? ¿Saben qué pasó con el hijo pródigo? Se portó bien mal, ¿cierto? Con el papá. Le pidió la herencia, no esperó ni que el viejo se muriera. Le pidió la herencia antes de que se muriera. ¿Qué tipo tan atrevido ese hijo? ¿Ah? ¿Y saben qué hizo con la herencia? La malgastó. Tanto que llegó a criar cerdo. Ahí una porqueriza. ¿Y qué comían? La algarroba de los cerdos, es decir, la alabaza. Eso que tienen en los restaurantes. Ahora que tengo un restaurante, ahí hay un tanque de alabaza. ¿Y sabes lo que echa uno ahí? Todos los desechos. Y eso ya después de la jornada laboral, eso queda casi lleno, pero de pura mazamorra, de arroz, de plátano, de poco de cosas revueltas, de todos los desperdicios. En eso comía el hijo pródigo. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Como él era hijo, él se acordó de que tenía un papá. Ahí en su situación inmunda, cuando uno es hijo, hermano, cuando uno es cristiano, uno tarde o temprano se va a acordar que tiene un papá celestial, que tiene un Dios. Los que no lo hacen es porque son bastardos, no son hijos. Son hijos pero del diablo. Pero los hijos de Dios podemos endurecernos en nuestro pecado, apartarnos de Dios, pero como somos hijos, un día nos vamos a acordar que tenemos un papá y vamos a decir, como digo el hijo pródigo: hombre, si en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay comida, hay todo, y yo aquí comiendo con los cerdos. ¿Sabe qué simbolizan los cerdos en la Biblia? Los pecadores. Gente que anda en inmundicia, los pecadores. Un cristiano que se ha desviado y anda con pecadores, en malas cosas, el mismo Espíritu Santo le va a redarguir y le va a hacer acordar: tienes un padre, regresa a él. Regresa a él. Y el hijo regresa, hermano. Regresa tarde o temprano. Cuando somos hijos regresamos, pero a veces es necesario que Dios nos meta la mano, nos pase por pruebas, por dificultades, y hasta a veces nos pone aguijones en la carne. Mire lo que pasó con Pablo. Pablo en una ocasión fue llevado en espíritu o en cuerpo, él no sabe, pero dice que fue llevado al tercer cielo y miró cosas tan grandes que él no podía explicar con las palabras, y recibió revelaciones tremendas Pablo. Y cuando él regresó aquí a la tierra, después de esa aventura ya en el tercer cielo con el Señor, Dios le puso un aguijón, le mandó un mensajero de Satanás que le produjo una afección en su cuerpo. Yo creo que muy probablemente era un problema en los ojos que tenía Pablo, conjuntivitis crónica o aguda. Recuerden que Pablo, cuando se encontró con el Señor, sus ojos quedaron ciegos y luego él recobró la vista cayéndoles unas escamas. Seguramente él no quedó muy bien. El Señor lo afligió a través de eso. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo cuando Pablo le pidió? Porque Pablo le pidió que lo sanara. ¿Cuántas veces no le ha pedido usted a Dios cosas? ¿Cierto? ¿Qué le ha pedido usted? Muchas cosas, ¿cierto? Señor, ayúdame en esto. Y sigue el problema. Sigue su enfermedad, sigue su problema económico, sigue su problema en su matrimonio. Bueno, ¿qué está pasando, Señor? Ayúdame, quítame esto, quítame al marido ese que tengo, a la esposita, te la mando. Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así sin trabajo? ¿Hasta cuándo?
¿Cuántas veces no hemos estado en esa situación? Pablo lo estuvo. Pablo le dijo, Señor, 3 veces le dijo, Señor, quítame este aguijón, quítame. ¿Y sabe lo que el Señor le contestó a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué necesitamos nosotros en los sufrimientos y en las pruebas que vamos a pasar o que estamos pasando? Necesitamos gracia de Dios. Gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos mantiene de pie en medio de los problemas. Yo aquí estoy de pie en medio de mis problemas y dificultades, que ni ustedes se lo imaginan. Estoy de pie por la gracia de Dios, por su favor, porque Él ha sido bueno, misericordioso. Él me ha sostenido y me seguirá sosteniendo. Porque usted está, a pesar de los problemas que ha tenido en su matrimonio, o en su economía, o con alguna enfermedad, porque usted está aquí en esta mañana de pies, siguiendo, perseverando por la gracia de Dios que nos sostiene y que obra en nosotros. Esa gracia opera en nosotros, en nuestra debilidad. Y por eso es que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Nuestra fortaleza no está en nosotros, nuestra fortaleza está en el Señor, en su gracia. Hermanos, eso hay que entenderlo, hermanos, para poder sufrir y no desanimarnos en la vida. Se necesita algo muy importante y es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Eso necesitamos. En Santiago 4 Dios dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es la gracia a nosotros que nos hemos humillado delante del Señor. Pedro comienza en su carta diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso era lo que es el antiguo, todo lo que es el Medio Oriente, todo lo que estaban dispersos en esa zona del Medio Oriente, lo que hoy es el Medio Oriente. Y dice, lo primero que vamos a aprender es lo siguiente: todos nosotros los cristianos, al convertirnos, hemos sido destinados para la gloria eterna, porque dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Gracia y paz os sea multiplicada. Y dice también en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados para la gloria de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pedro, para la gloria eterna. La gloria del ser humano es como la hierba del campo. Usted mira a los cantantes famosos, pasa un tiempo, ¿qué pasa? Desaparece, porque la gloria del hombre es efímera, es pasajera. La gloria del ser humano es como la hierba del campo, la flor del campo es efímera. Pero cuando entramos nosotros en Cristo Jesús, empezamos a participar de la gloria de Dios. Usted y yo ya estamos participando de esa gloria. Pero la gloria que nosotros ahorita tenemos, esa gloria de Dios es pequeña. Pero cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él, podremos ver su gloria en toda su majestad y podemos participar de esa gloria en toda su majestad, toda su esplendor. Ahorita estamos aquí
mejor dicho, pasando dificultades y todo, pero un día vamos a poder ver esa gloria en su totalidad manifestada en nuestras vidas. Dice aquí Pedro que por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido renacidos para una esperanza viva. ¿Qué significa, hermanos, la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Todo lo que Dios es y hace cuando nosotros comenzamos a participar de la gloria de Dios. Nosotros comenzamos a participar de la vida eterna y de sus bendiciones en Cristo. En ese momento, cuando usted ya está en Cristo, usted empieza a participar de esa vida eterna y de sus bendiciones, hermanos. Y eso es lo más hermoso. Por eso nuestra vida cambia cuando conocemos al Señor. Aquí en el versículo 2 el apóstol Pedro describe el nacimiento del cristiano, porque él dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser nacidos y ser rociados, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz multiplicadas. Dice algo aquí muy importante, que hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Esta palabra presencia es el conocimiento previo, anticipado. Dios nos conocía antes que nosotros existiéramos. Porque Dios, hermanos, no habita en el tiempo. Él está fuera del tiempo. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Desde antes que tú existieras, ya Dios te conocía. Desde el vientre de tu madre, Él sabía cómo te ibas a llamar, quién iba a ser su nombre. Según ese preconocimiento, según su presciencia, Él nos eligió. Él nos eligió. Dice aquí, hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Todo el milagro comienza de allá arriba. Dios no te ha elegido a ti por nada que tú seas, ni por nada que tú hayas hecho, ni puedas hacer. Todo, la elección de Dios depende de Él. Él nos elige. Pero toda la elección de Dios fue basada enteramente en el amor y en la gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos eligió por su gracia, por su amor. Pero ¿en qué se basa esa elección, hermanos? ¿Es una elección arbitraria, como enseñan los calvinistas, que escogió a unos para salvación y los demás los dejó ahí para que se condenaran? Les pregunto, ¿fue una elección así arbitraria? ¿La elección incondicional que enseñan los calvinistas? Pero la Biblia no enseña eso, porque la salvación está para todos los hombres. Cristo murió por todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que es elegido, ¿eso dice? No, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano tiene la libertad de creer o no creer. Tiene libre albedrío, aunque limitado, pero tiene esa libertad de creer o no creer. Si cree, por esa fe recibe esa gracia, esa salvación. Entonces la pregunta es, ¿la elección de Dios de qué depende? ¿Es una elección arbitraria? ¿Este escojo para salvación? ¿A este lo dejó? ¿A este escojo? No. La elección está basada en el preconocimiento de Dios. Dios nos conoció desde antes. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que Dios sabía quiénes iban a creer en Él y Dios sabía quiénes no iban a creer en Él. Y en base a ese conocimiento anticipado de las cosas, porque Dios todo lo conoce, Él elige a unos y los predestina para que sean como sus hijos. Mire lo que dice Romanos 8:29. Vamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ese es el preconocimiento. Esa es la presencia de Dios. Dios conoce todo antes de que suceda, antes de que exista. Porque para Dios no hay tiempo.
Él habita en la eternidad desde la eternidad. Porque a los que antes conoció, está hablando de quienes, de los elegidos, también los predestinó, es decir, los destinó con antelación. Por eso es de antes, destino. Le marcó un destino desde antes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos eligió basado en un preconocimiento o en un conocimiento anticipado. Nos eligió y nos predestinó ¿para qué? Para que seamos como el Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? De crear Cristos pequeños, pequeños Cristos. Eso es lo que significa la palabra cristianos. Cristos ungidos, anos en el griego, pequeños, pequeños ungidos, pequeños Cristo. Dios está interesado en formar en ti a Cristo. Que tú seas cada día más parecido a Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Díganme ustedes, ¿cómo fue Cristo? Manso y humilde. Cristo es santo. Cristo es amor, es amoroso, ¿cierto? ¿Cuánto nos hace falta de esas cosas, cierto, hermanos? Por eso es que el Señor está tratando con nosotros, con nuestros corazones, a través de las aflicciones, como vamos a mirar en esta primera carta de Pedro. Entonces, hermanos, Dios nos eligió según la presencia de Dios, según ese conocimiento anticipado. Dios sabía quiénes iban a creer en Él y quiénes no iban a creer en Él. Dios sabía que Judas le iba a entregar, por eso lo eligió a Judas para que le entregara. Dios sabía todo. Y Judas sabemos que no era salvo, fue hijo de condenación, el hijo del diablo, así le llamó al Señor. Entonces fuimos elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí vamos a mirar nosotros la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Los testigos de Jehová y muchos grupos pseudo cristianos niegan la Trinidad de Dios. Y ahí miramos nosotros la Trinidad de Dios en la salvación del hombre. El Padre que hizo la salvación del hombre nos eligió. Él nos eligió según su presencia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la salvación? Nos santificó, nos apartó, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Con su sangre preciosa derramada nos limpió, nos lavó de nuestros pecados. Y todo esto es para que obedezcamos. Dios no salva a nadie para que siga en pecado, para que siga en su desobediencia. Dios salva a alguien para que obedezca. Por eso, si tú dices que eres cristiano, pero no obedeces a Dios, no eres cristiano. Sencillo, porque cuando Dios salva a alguien poniendo su Santo Espíritu en esa persona, Dios lo hace para que esa persona obedezca y ande en las obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2:10, para que anduviesen en ellas. Eso es lo que hay que entender, hermanos. Cómo es de hermosa y perfecta la obra del Señor. El Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados, porque dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Cristo tuvo que haber sido derramada para que nosotros fuésemos lavados de nuestros pecados y para que la ira de Dios y la condenación de Dios no estuviera sobre nuestras vidas.
y fuésemos salvos, hermanos. Qué tremendo, qué tremendo. Y para ir terminando ya, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros nacimos de nuevo. ¿Cuándo? Cuando conocimos del Evangelio y creímos en el Evangelio, nacimos de nuevo. Para una esperanza viva. ¿Saben cuál es esa esperanza viva? En Jesucristo. Y así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros ya vamos a resucitar. Para eso hemos sido renacidos, para esa esperanza viva. Que no todo se acaba ahí en esa tumba, que vamos a resucitar. Y que por más difícil que esté nuestra vida, el Señor, en medio de nuestras dificultades, nos levantará. Nos levantará, hermanos. Él no nos dejará caídos. ¿Sí? Y vamos con el versículo 4, para una herencia incorruptible. Mire que esa herencia que nosotros tenemos es una herencia que no es material, no es algo de este mundo. ¿Sí? Es una herencia celestial que viene del cielo. Hermanos, por eso Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nuestras bendiciones son espirituales. Están allá arriba. Esa herencia está allá arriba. Por eso nuestros ojos deben estar puestos allá arriba. Porque nuestra ciudadanía es de arriba y nuestra herencia es de allá. Esa herencia por la cual nosotros hemos renacido para esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo es una herencia incorruptible. Esta palabra es la palabra apartatos, que significa indestructible, que nada lo puede echar a perder. Esa herencia que nosotros tenemos, nada lo puede echar a perder. Aquí en el mundo tú te puedes heredar una casa, puedes heredar un carro, pero eso se va a echar a perder tarde o temprano. Esa herencia también es incontaminada. Es la palabra amientos en el griego, que significa sin poder mancharse o ensuciarse. Es algo limpio esa herencia. También dice que es una herencia inmarcesible, que es la palabra amarantos, como el condominio de aquí de Neiva, que yo conozco, amarantos, que no se desvanece, ni se marchita, ni se desgasta. Esa es la herencia que nos espera. Dejen así ya ahorita. Y una herencia inmarcesible, que no se desvanece, ni se marchita, ni se desgasta. Y en cuarto lugar dice, reservada en los cielos. Reservada en los cielos. Dice Romanos 8:18, vayamos rápidamente para ir terminando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera? Díganme ustedes que se va a manifestar en nosotros. ¿Cuándo? ¿La qué? Sí, cuando venga el Señor Jesús y nuestros cuerpos sean transformados. Esa es la herencia incontaminada, inmarcesible que nosotros tenemos. Un nuevo cuerpo y un reino celestial. Con todas las bendiciones y privilegios, hermanos. ¿Y todo por qué? ¿Porque nos lo merecemos? No, por la gracia y obra de Cristo en esa cruz. Por eso debemos vivir siempre agradecidos, hermanos, con el Señor. Siempre agradecidos. Dándole gracias al Señor cada día.
y manteniéndonos firmes hasta el fin, porque tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así como Él murió, nosotros resucitaremos, y aunque estemos en dificultades, el Señor está ahí. Su palabra es verdadera, es viva, es eficaz. Usted no se rinda. Viva para el Señor, no viva para el mundo, no viva para los placeres. Eso es pasajero y eso va a quedar atrás. Las aflicciones del tiempo presente que dicen ahí no son comparables. Con esto quiero terminar. No son comparables. Lo que ahora tú estás sufriendo en tu carne, en tus problemas, no es nada comparable a la gloria que ha de manifestarse cuando el Señor venga y podamos disfrutar de esa herencia. Y ahí usted se va a dar cuenta, uy, que valió la pena ser cristiano, valió la pena obedecer al Señor, valió la pena estar en su iglesia, participar en su iglesia, valió la pena. Y muchos estarán donde, en el infierno, la mayoría, participando no de la gloria eterna, sino de la condenación eterna. Qué terrible, ¿cierto? Y la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros aceptamos esa convocatoria del Señor y creímos. Llegamos al banquete mientras los demás rechazaron estar en el banquete, en la fiesta, y prefirieron el mundo. Armémonos de valor, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y sigamos de pie adelante, profesando nuestra fe en el Señor.